No te atrevas a enfrentarte a mi esposa en su casa. La voz de mi hijo Daniel resonó en el comedor como un látigo, rompiendo no solo el silencio, sino también algo dentro de mí. No era solo la frase, sino el eco de desprecio en sus palabras, la forma en que él, su casa, se refería a la de su esposa Carla, y no a esta, la mía, la que yo había construido ladrillo a ladrillo con el sudor de mi frente. El olor del estofado de ternera, el favorito de su padre, se mezcló con la acidez de la vergüenza, y cada pedazo de mi alma se encogió. Me quedé helada, con el plato en la mano, sintiendo las miradas de mi nieta y de mi otra hija, Sofía, clavadas en mí. El suelo bajo mis pies, que yo creía firme, se abrió en un abismo de dolor. ¿Cómo había llegado a este punto? En la mesa mi estofado humeaba, una receta que mi Ernesto adoraba y que yo preparaba con todo el amor que aún guardaba para los domingos familiares. Carla, mi nuera, esa mujer de ojos fríos y sonrisa forzada, había criticado el sabor, diciendo que era anticuado, que no tenía el toque moderno que a Daniel tanto le gustaba ahora. Yo, con mi voz suave, simplemente había recordado que era la receta de su padre, un gesto de amor y memoria, pero para ella eso fue una declaración de guerra. Y Daniel, mi primogénito, el que llevaba mi sangre, el que había criado con sacrificios, decidió defenderla a ella, a la que hacía menos de 10 años había entrado en nuestras vidas, y no a mí, su madre. Las lágrimas querían brotar, pero me obligué a tragarlas todas, junto con el nudo que se formaba en mi garganta. Mi mente retrocedió en el tiempo, reviviendo cada momento que me había traído aquí. Recordé las noches sin dormir, los dobles turnos en la cocina del restaurante, el aroma a aceite y cebolla impregnado en mi ropa. Recordé la promesa que hice a Ernesto en su lecho de muerte. Cuida de los niños, de la casa, de todo lo que construimos. Y ahora, en esa misma casa, yo era una extraña. Daniel me había despojado de mi lugar, de mi autoridad, de mi dignidad. Con una sola frase pronunciada en voz alta para que todos oyeran, sentí que no era solo una humillación, sino una traición en la que todos en la mesa eran testigos silenciosos. El estofado que había preparado con tanto esmero ahora sabía a ceniza en mi boca. Mi plato, servido con la esperanza de compartir un momento de amor, se convirtió en un monumento a mi propia insignificancia. Me levanté sin decir una palabra. Mi dignidad más intacta en el silencio que en cualquier súplica. Mi nieta, la pequeña Olivia, me miró con ojos llenos de tristeza, y fue por ella que no quise mostrar mi dolor. No quería que ella recordara a su abuela como la mujer que se humilló por amor. Quería que recordara a la abuela que era fuerte y que, incluso en el dolor más profundo, conservaba la compostura y la gracia. Esa fue mi única motivación en ese momento. No fui al comedor a provocar una pelea. Solo quería compartir un trozo del pasado, una parte de Ernesto, de nuestro amor, de nuestra historia. Quería que Daniel se conectara de nuevo con su padre a través de una receta, pero en cambio, él se conectó con el desprecio de su esposa. El amor que yo había ofrecido se había convertido en un arma para Carla, y mi propio hijo la había empuñado contra mí. Cada fibra de mi ser gritaba, pero mi voz se mantuvo en silencio. La ira se mezcló con la tristeza y la vergüenza con un sentimiento de injusticia que me oprimía el pecho. Me retiré a mi habitación, con mi cuerpo temblando por el shock. La puerta se cerró suavemente a mis espaldas, separándome de la risa nerviosa y de las conversaciones susurradas que seguían en el comedor. El silencio de mi cuarto era un bálsamo y, a la vez, una confirmación de mi soledad. Las palabras de Daniel seguían taladrando mi mente, y la humillación se sentía como una herida abierta y sangrante. Pero en medio de esa dolorosa quietud, algo se rompió dentro de mí. No era el corazón, que ya estaba magullado. Era la última esperanza de que mi hijo me defendiera, de que mi sacrificio fuera valorado. Y en ese quiebre nació una nueva certeza, la certeza de que mi dignidad ya no dependía de su amor. Me llamo Aurora de la Rosa Montero, y a mis 68 años, la vida me ha enseñado que el amor puede ser tanto una bendición como una carga. Soy viuda desde hace 2 años.
un tiempo que se siente como una eternidad, en la que el silencio de la casa se ha vuelto ensordecedor. Antes, este hogar resonaba con las risas, los gritos de los niños y el timbre grave de la voz de mi esposo, Ernesto. Ahora, solo el tic-tac del reloj de pared, un regalo de bodas que Ernesto y yo compramos con nuestras primeras quincenas, me hace compañía. Los recuerdos, como fantasmas amables, deambulan por las habitaciones, cada uno con una historia, un dolor, una alegría. En mi vejez, lo que antes era mi fortaleza, ahora se siente como mi cárcel, un lugar que me obliga a enfrentar la ausencia de lo que más amé. Mi rutina es un eco de la mujer que fui. Me levanto temprano, preparo mi café, riego las plantas que Ernesto me regaló en nuestro último aniversario y observo por la ventana a los vecinos que caminan apurados, sin notar mi presencia. La artritis en mis manos me recuerda cada día que el tiempo no se detiene y que cada costura, cada plato, cada sacrificio que hice en mi juventud tiene un precio que ahora pago en dolor. La casa, que construimos con tanto esfuerzo, ahora parece demasiado grande para una sola persona. Cada rincón me recuerda a Ernesto, a sus chistes, a su presencia y a la promesa silenciosa de que nunca me sentiría sola. Una promesa que la muerte se llevó demasiado pronto. Vivo en una casa en el mismo barrio que nos vio nacer como pareja, un lugar donde todos me conocen como la señora Aurora, la esposa de Ernesto. Mi vida es un libro abierto para los vecinos, pero un libro que ellos solo han leído las primeras páginas, las páginas felices. No conocen la soledad que me devora por dentro, el miedo de que mis hijos me abandonen, de que el esfuerzo de toda una vida se desvanezca en la indiferencia. Mi salud ya no es la misma. Tengo problemas de presión y el médico me ha dicho que el estrés de estos últimos años no ayuda. Me recetó pastillas, pero lo que realmente necesito es una dosis de amor y respeto de mis propios hijos. No me gusta pedir ayuda. Nunca lo hice. Cuando Ernesto vivía, él era mi fortaleza. Él me defendía, me cuidaba, me valoraba. Ahora, sin él, me siento como una barca a la deriva en un mar de indiferencia. Mis días se consumen en la repetición de tareas domésticas, en la revisión de viejas fotografías que me traen de vuelta a mi juventud, a un tiempo en el que yo era la prioridad de alguien. Los objetos que guardo de Ernesto, como su vieja chaqueta de cuero o el reloj que llevaba todos los días, son mis únicos consuelos. El silencio es mi único compañero. Un silencio que solo es interrumpido por el eco de mis propios pensamientos y la constante sensación de que, para el mundo exterior, yo me he vuelto invisible. Cada mañana me miro en el espejo y no me reconozco del todo. Veo las arrugas, las canas, los ojos cansados. Es el rostro de una mujer que ha vivido, que ha amado, que ha sufrido y que ahora se enfrenta a una batalla silenciosa. Una batalla por mi dignidad, por mi lugar en el mundo, por la memoria de mi esposo. A veces me quedo mirando el teléfono por horas, esperando una llamada de Daniel o Sofía, pero el teléfono permanece mudo. En ese momento, entiendo que la vida ha seguido sin mí, que ellos tienen sus propias vidas, sus propias preocupaciones, y que yo, la madre que dio todo por ellos, ahora soy solo un recuerdo lejano. A mi edad, la jubilación debería ser un tiempo de paz y de descanso, pero para mí es un recordatorio constante de que mi valor se ha desvanecido. No soy más la cocinera del restaurante, la que alimentaba a la gente con sus guisos y postres. No soy la esposa que inspiraba a su marido a trabajar más duro. Soy Aurora de la Rosa, viuda, y a pesar de tener una familia, me siento más sola que nunca. El barrio ha cambiado. Los viejos amigos se han ido o han muerto, y las nuevas generaciones no me conocen. Soy un fantasma, una sombra del pasado, y ese sentimiento de invisibilidad es más doloroso que cualquier humillación. A veces pienso en mi vida y me pregunto si todo valió la pena. Todos los sacrificios, todas las renuncias, ¿fueron para esto? ¿Para un silencio que me duele los huesos? ¿Para la indiferencia de los que más amo? El amor de una madre es un río que nunca se seca. Pero, ¿qué pasa cuando ese río desemboca en un desierto? Esa es mi realidad. El amor que tengo por mis hijos es un amor que nadie más puede entender.
Un amor que me hizo renunciar a mis propios sueños para que ellos pudieran alcanzar los suyos. Pero a veces me pregunto si ellos entendieron alguna vez la magnitud de mi sacrificio, o si simplemente lo vieron como una obligación, como algo que yo tenía que hacer. Y luego está mi neta, Olivia. Ella es la única que me mira con ojos llenos de amor y de admiración, la única que me abraza con fuerza y me dice: «Te amo, abuela». Ella es mi única esperanza, mi único consuelo. Cuando la veo un destello de mi juventud, de mis sueños y de la mujer que yo quería ser antes de que la vida me obligara a ser solo una madre. Pero hasta su amor es una carga, porque me da miedo que ella también se aleje, que la influencia de sus padres la haga olvidar a su abuela. Y en mi soledad me pregunto si hay alguien más que se sienta así, alguien que entienda el dolor de una madre que dio todo y ahora no tiene nada. Si te identificas con mi historia, si alguna vez sentiste esta soledad, te invito a suscribirte al canal, a dar me gusta al video y a activar la campana para que más historias como la mía puedan ser escuchadas. Al hacerlo, le das voz a las madres que el mundo ha silenciado. Mi vida se ha convertido en una espera silenciosa. Espero que mis hijos me visiten, espero que me llamen, espero que me valoren, pero en el fondo sé que esa espera es en vano. Mi casa, antes llena de vida, ahora es solo un museo de recuerdos. Cada objeto, cada mueble, cada fotografía me recuerdan a un tiempo que ya no existe. Y yo, Aurora de la Rosa, me siento como una pieza de ese museo, una reliquia del pasado que solo es valorada por lo que fue, no por lo que soy ahora. Me he vuelto una sombra, un susurro en la memoria de mis hijos, y eso es lo más doloroso de todo. A veces, cuando no puedo dormir, me levanto y camino por la casa, descalza, para no hacer ruido. Paso por el cuarto de Daniel, que ahora es un cuarto de huéspedes que nadie usa. Recuerdo cuando lo decoramos juntos, cuando le compramos su primera cama de adolescente, cuando empapelamos las paredes con los pósteres de sus bandas favoritas. Y luego paso por el cuarto de Sofía, donde todavía guardo su colección de muñecas. Recuerdo las horas que pasamos jugando, los secretos que me confiaba. Y en esos momentos entiendo que la casa no es solo un edificio, es un cementerio de recuerdos, un lugar donde el pasado vive y el presente muere. Y yo, la guardiana de ese cementerio, me siento como una tumba vacía, esperando ser llenada de nuevo. No nací en una cuna de oro. Mi infancia fue de privaciones y de arduo trabajo. Me casé joven con Ernesto, un hombre de buen corazón, pero de pocos recursos, y juntos prometimos dar a nuestros hijos la vida que nunca tuvimos. Miro mis manos, callosas y marcadas por el tiempo, y veo la historia de cada sacrificio. Recuerdo cuando Daniel, mi primogénito, era solo un bebé. Tenía una fiebre altísima, y yo no tenía dinero para comprar la medicina. Ernesto estaba desempleado, y yo trabajaba lavando la ropa de los vecinos a mano, bajo el sol abrasador, fregando y enjuagando, hasta que mis manos sangraran. Recuerdo haber vendido el único anillo de oro que tenía para comprar la medicina, y la alegría que sentí al ver que su fiebre bajaba era un alivio que superaba cualquier dolor. Crecer con Daniel y Sofía fue un viaje de renuncias. Yo trabajaba como cocinera en un pequeño restaurante, de sol a sol, pasando noches y fines de semana para sustentar los estudios de Daniel y Sofía. Ernesto, cuando tenía trabajo, ayudaba, pero la mayor parte de la responsabilidad era mía. Las mañanas empezaban antes de que saliera el sol, preparando el café para ellos, los almuerzos en fiambreras, y las noches terminaban mucho después de que todos ya estuvieran durmiendo, lavando los platos y preparando la comida para el día siguiente. Muchas veces yo comía menos para que sobrara comida para ellos. El hambre en mi estómago era un pequeño precio a pagar por la satisfacción de verlos bien alimentados. Yo no tenía sueños para mí. Mis sueños eran los de ellos. Recuerdo un día, en particular, cuando Daniel quería un par de zapatos de marca que todos sus amigos usaban. Nosotros no teníamos dinero para eso. Él hizo un berrinche. Dijo que se sentía humillado. Yo, con el corazón roto, volví al restaurante y pedí un adelanto. Trabajé horas extras, lavando ollas, limpiando el piso, y al final de la semana
Le compré los zapatos. La expresión de felicidad en su rostro fue mi recompensa. Para mí, el cansancio y el sacrificio eran insignificantes ante la felicidad de mis hijos. Él nunca supo lo que hice, porque para mí, el amor de una madre no tiene precio. La casa en la que vivimos hoy es el resultado de años de sudor, de ahorros y de renuncias personales para dar una vida mejor a mis hijos. Ernesto y yo soñábamos con esta casa, con un lugar seguro y confortable para nuestra familia. Ahorramos cada centavo. Renunciamos a viajes, a ropa nueva, a cualquier lujo. Recuerdo cuando la compramos, la casa aún estaba en construcción. Pasábamos los fines de semana trabajando juntos, mezclando cemento, pintando paredes, plantando flores en el jardín. Cada ladrillo, cada pared, cada rincón de esta casa lleva la historia de nuestra lucha, de nuestro amor y de nuestro sacrificio. El mayor sacrificio fue la educación de Daniel. Él quería ser médico. No teníamos cómo pagar una universidad privada. Recuerdo haber pedido un préstamo en el banco, haber vendido las joyas de mi abuela y haber trabajado en 3 empleos para que él pudiera estudiar. Daniel era inteligente, dedicado, y yo creía que él cambiaría el mundo. Cuando se graduó, me dio las gracias, pero sus palabras sonaron vacías. Hoy, él es un médico exitoso, tiene una familia, una casa grande y una vida lujosa, pero se olvidó de dónde vino. El contraste entre cuánto di y cuánto recibí es un abismo. La vida adulta de Daniel y Sofía trajo nuevos desafíos. Sofía, más independiente, siempre entendió mis sacrificios. Estudió con beca, trabajó para pagar sus gastos y nunca me pidió nada. Daniel, en cambio, siempre esperó que yo lo ayudara. Cuando se casó con Carla, una mujer ambiciosa y controladora, los pedidos se convirtieron en exigencias. Ella despreciaba mis orígenes humildes, mi forma de hablar, de vestir. Me di cuenta de que no era una aliada, sino una enemiga silenciosa. Ella veía en mí una sombra del pasado que quería borrar. Y Daniel, ciego por el amor o por la ambición, la seguía ciegamente. Yo los miraba y pensaba, ¿valieron la pena todas las noches que pasé en vela? ¿Las lágrimas que lloré en silencio? ¿Los sueños que enterré? Me encantaba ser cocinera, la alegría de alimentar a la gente con mis guisos, pero tuve que renunciar a ese placer para trabajar en empleos que me pagaban más, pero que me agotaban. A los 40 años yo todavía trabajaba en la cocina del restaurante, pero el cansancio ya se mostraba en mi cuerpo. Mi marido, Ernesto, siempre me decía, «Aurora, eres la mujer más fuerte que conozco, pero la fuerza de una mujer, cuando se usa solo para sustentar a los demás, se agota». Recuerdo una vez en la que yo estaba tan cansada que me quedé dormida en la mesa de la cocina, con la cabeza apoyada en el mármol frío. Ernesto me despertó suavemente y me llevó a la cama. Me miró a los ojos y me dijo, «Vamos a lograrlo, mi amor». Y yo le creí. Creía en nosotros, en nuestro amor, en nuestra familia. Pero el tiempo es cruel y la promesa de una vida mejor para mis hijos parece haberse convertido en una promesa vacía para mí. Ellos se hicieron adultos, pero la gratitud, el respeto, la memoria de los sacrificios que hice, parecen haber sido borrados de sus mentes. Cuando Daniel se casó, se mudó a una casa grande, en un barrio noble. Yo fui la primera en visitarlo. Estaba tan orgullosa de él, del éxito que había alcanzado. Pero Carla me miró de arriba abajo, como si yo fuera un objeto viejo y empolvado. Me ofreció un vaso de agua con la punta de los dedos, como si tuviera miedo de tocarme. Me sentí invadida, como si mi presencia fuera una mancha en aquel lugar tan limpio y blanco. Ese día, entendí que para ella, mi historia de sacrificio no era motivo de orgullo, sino de vergüenza. Todavía recuerdo mi infancia, corriendo por los campos de maíz, soñando con ser un artista, con pintar cuadros con colores vibrantes. Mi madre me dijo un día que yo tenía manos de artista, pero la vida me dio manos de cocinera, manos que lavaron, que fregaron, que amasaron el pan, pero que nunca sostuvieron un pincel. Cuando Daniel me pidió que pagara su universidad, enterré para siempre al artista que había en mí y me convertí solo en la madre que renunció a todo por sus hijos. Y ahora, mirando hacia atrás, me pregunto, ¿habría sido más feliz si hubiera pintado?
Años de sacrificio me enseñaron a ser fuerte, pero el dolor de la indiferencia de mis hijos me enseñó que la fuerza de una mujer puede ser fácilmente olvidada. Recuerdo cuando Sofía tuvo a su primera hija, mi nieta Olivia. Yo estaba allí en el hospital, sosteniendo la mano de Sofía, y me sentí tan conectada con ella. Miré a la pequeña Olivia y me prometí que nunca la haría sufrir, que ella tendría el amor y la atención que sus padres me negaban a mí. En sus ojos vi la esperanza, la inocencia y el amor que yo tanto buscaba en los ojos de mis hijos. La vida de una madre es un ciclo de sacrificios. Renuncias a tu juventud, a tu libertad, a tus sueños, para ver a tus hijos crecer y ser felices. Y cuando ellos crecen, esperas que ellos se acuerden, que te retribuyan con amor y respeto. Pero no siempre es así. La amargura que sentía se mezclaba con la tristeza de saber que los años que pasé de pie en una cocina ahora me costaban la atención de mi hijo. Mi historia de sacrificio era la prueba de mi amor, y ahora era también la prueba de mi dolor. La memoria de Ernesto me daba fuerzas. Él se habría enorgullecido de mí. La humillación del domingo no fue un evento aislado, fue el clímax de un proceso doloroso que se había gestado durante años. La indiferencia de mi hijo Daniel se fue transformando en desprecio, y Carla, mi nuera, actuaba como la catalizadora de ese cambio. Las reuniones familiares se volvieron tensas, y yo, antes el centro de nuestra familia, me fui convirtiendo en una figura marginal. Recuerdo una fiesta de cumpleaños de mi nieta Olivia. El año pasado, yo había preparado mi famoso pastel de chocolate, el mismo que le hice a Daniel en todos sus cumpleaños, y lo había llevado con la ilusión de compartir ese momento con mi familia. Pero Carla, al verme, me tomó el pastel de las manos y lo puso en la mesa de la cocina, diciendo a los invitados que el pastel principal era uno comprado en una pastelería de lujo. La humillación fue pública, y los invitados me miraron con lástima. Mi casa, antes un santuario de amor y de paz, se había convertido en un campo de batalla. Cuando Daniel venía de visita, ya no se sentaba en el sofá de la sala para hablar conmigo. Se quedaba en el comedor, hablando con Carla, y yo me quedaba sola, en el silencio de la cocina, escuchando sus risas y sus conversaciones. Un día, almorzando, Daniel me dijo: «Mamá, ¿por qué no te mudas a una residencia de ancianos? Estarías más cómoda y no tendrías que preocuparte por nada». Mis manos temblaron al escuchar esas palabras. Yo no era una carga, y esta era mi casa, el hogar que construí con Ernesto. Él no lo veía así. Para él, yo era un estorbo, un recordatorio de un pasado que quería olvidar. Carla, con sus palabras cortantes, siempre encontraba una forma de herirme. Durante una cena familiar, me preguntó delante de todos: «¿Cómo pudiste vivir en una casa tan pequeña por tantos años? No entiendo cómo pudiste criar a 2 hijos aquí». Sus palabras fueron un golpe bajo, una bofetada en mi historia, en mis sacrificios. La casa que yo tanto amaba y que construí con tanto esfuerzo era, para ella, un símbolo de mi fracaso. Y Daniel, en vez de defenderme, se rió nerviosamente y le dijo: «Cariño, no hablemos de eso. Es el pasado». Como si mi vida, mi historia, fuera un pasado del que él se avergonzaba. Las humillaciones no eran solo públicas, eran también privadas, silenciosas y dolorosas. Yo había creado un grupo de WhatsApp para la familia, con Daniel, Sofía y Olivia. A veces, yo mandaba un mensaje, una foto de una flor que había florecido en el jardín, o una frase de ánimo. Pero nadie me respondía. El grupo se quedaba en silencio. Al día siguiente veía en el estado de Daniel o de Sofía que ellos se habían comunicado en privado, que habían compartido fotos de Olivia, o que habían planeado una cena sin mí. Me sentí excluida, como si yo no fuera parte de la familia. El silencio del grupo era un eco del silencio de mi casa. La relación de Daniel con su hermana, Sofía, también se vio afectada por Carla. Sofía y yo siempre fuimos muy unidas, pero después de que Daniel se casó, su relación con ella se fue enfriando. Carla no la quería en su casa, y Daniel, para evitar conflictos, se fue alejando de su hermana. Sofía, dolida, se mudó a otro barrio, y ahora nos vemos menos. Siento que Carla me ha quitado a mis 2 hijos, que ha destruido la familia que yo construí con tanto amor.
Ella me ha despojado no solo de mi dignidad, sino también de mi familia. El dolor se fue intensificando, se convirtió en una constante en mi vida. Mi sonrisa ya no era la misma. Mis ojos, antes llenos de vida, ahora estaban llenos de tristeza. La humillación del domingo, el «no te atrevas a enfrentarte a mi esposa en su casa», fue la gota que derramó el vaso. Fue un golpe final, una confirmación de que yo ya no era la madre, sino una extraña en la vida de mi hijo. La imagen de Daniel gritando, con los ojos llenos de ira, se grabó en mi mente, como una herida que nunca sanaría. Fue en una de esas noches de insomnio, después de la humillación del domingo, que la idea de la renuncia empezó a tomar forma. Me quedé en la cama, mirando el techo, reviviendo cada momento doloroso, cada palabra cortante, cada gesto de desprecio. Y de repente, un pensamiento silencioso, una revelación, un despertar. Yo ya no quería ser parte de esta guerra. No quería seguir luchando por un amor que no me pertenecía. No quería seguir sufriendo por una familia que me había abandonado. El día siguiente, cuando la luz del sol entró por mi ventana, yo ya no era la misma Aurora de la Rosa, la mujer que se humillaba por el amor de su hijo. Yo era una mujer nueva, una mujer que había decidido recuperar su dignidad. Yo no sabía cómo, pero sabía que lo haría. Empecé por pequeñas cosas. Me vestí con mi mejor vestido, me maquillé, me peiné, y en el espejo me vi. No vi la mujer triste y sola, sino a una mujer fuerte, digna, con una mirada de determinación. Y en ese momento supe que mi vida no había terminado, sino que estaba a punto de empezar de nuevo. La decisión de cambiar no fue fácil. Implicó renunciar a la idea de que mis hijos me amarían como yo los amé. Implicó aceptar que la familia que yo había construido ya no existía. Implicó soltar el pasado y abrazar el futuro, por más incierto que fuera. A lo largo de mi vida, mi único objetivo era la felicidad de mis hijos, pero en ese momento, mi único objetivo era mi propia felicidad. Y me di cuenta de que mi felicidad no dependía de ellos, sino de mí. El dolor de la humillación se transformó en la fuerza de la superación. Y la tristeza se transformó en la esperanza de una nueva vida. Si alguna vez te sentiste como yo, si alguna vez tu amor fue ignorado, si alguna vez te humillaron por lo que eres, sabes lo que siento. Es una mezcla de dolor, de indignación y de una tristeza profunda. Y si te sientes así, quiero que sepas que no estás solo en esta vida. A veces, tenemos que pasar por el dolor más profundo para encontrar la fuerza que tenemos dentro. Si has llegado hasta aquí y te identificas con mi dolor, si alguna vez sentiste lo que yo, suscríbete para que más personas sepan que hay historias como la nuestra, para que no nos sintamos solos. El camino de la superación es un camino solitario, pero es un camino que me estoy atreviendo a recorrer. Ya no soy la víctima, la madre humillada, la mujer sola. Ahora, soy Aurora de la Rosa, la mujer que está a punto de renacer de sus propias cenizas. Y sé que este viaje no será fácil, pero sé que valdrá la pena, porque mi dignidad es lo más valioso que tengo, y no voy a dejar que nadie me la quite. La vida me dio una segunda oportunidad, y no la voy a desperdiciar. Recuerdo la última vez que vi a Daniel. Fue después de la humillación del domingo, cuando él vino a buscar a Olivia. Yo estaba en el jardín, regando mis flores. Él me miró y no dijo nada. Yo tampoco dije nada, solo lo miré a los ojos, y en mi mirada le dije todo lo que no podía decir con palabras. Le dije que ya no era la misma Aurora, que él no tenía más poder sobre mí, que mi amor por él no era una debilidad, sino una fortaleza. Y en ese silencio entendí que el verdadero poder no está en gritar, sino en la fuerza del silencio. El dolor de la humillación me dolió más que cualquier otra cosa que hubiera experimentado, pero fue en ese dolor que encontré la fuerza para mi cambio silencioso. Aquella noche, después de que Daniel me gritara, fui a mi cuarto y lloré en silencio. Lloré por todos los años de sacrificio, por todas las noches sin dormir, por todo el amor que di y que no fue correspondido. Pero las lágrimas ya no eran de tristeza, eran lágrimas de liberación. Me estaba liberando de un amor que me lastimaba, de un sacrificio que me hacía sufrir. Al día siguiente, lo primero que hice fue ir a la cocina
y tirar la olla en la que preparé el estofado de Ernesto. Era vieja, oxidada, pero yo la usaba por cariño y por memoria. Al tirarla a la basura, estaba tirando mi pasado, mis sacrificios, mi dolor. Me miré en el espejo y vi mi imagen, mis ojos rojos de tanto llorar, mis arrugas, y me acordé de una frase que Ernesto me dijo una vez. La vida es como una olla vieja, llena de recuerdos, pero a veces, para cocinar un plato nuevo, necesitas una olla nueva. Entendí que era hora de tener una olla nueva, una nueva vida. El cambio no fue fácil. Me sentí como un barco sin rumbo, navegando en un mar de incertidumbres, pero en el fondo de mi corazón sabía que estaba haciendo lo correcto. Ya no quería ser la madre que vivía para sus hijos, quería ser la mujer que vivía para sí misma. Empecé con pequeñas acciones. Cambié la cerradura de mi puerta y no le di la llave a nadie. Sabía que mi casa era mi fortaleza y que solo yo podía protegerme a mí misma. La cerradura era un símbolo, una señal de que ya no permitiría que nadie invadiera mi espacio, mi vida, mis sentimientos. Comencé a hacer cosas que nunca había hecho antes. Me inscribí en una clase de pilates, en una clase de baile de salón. Salí a pasear por el parque, a tomar un helado, a sentarme en un café y leer un libro. Ya no me sentía culpable por gastar dinero en mí misma. Me di cuenta de que la vida no era solo sobre sacrificios, sino también sobre alegrías. Mi cuerpo, antes cansado y adolorido, se llenó de una nueva energía, y mi espíritu, antes triste y vacío, se llenó de una nueva esperanza. Con cada paso, con cada sonrisa, sentía que me estaba reconectando con la mujer que había sido antes de ser madre. El cambio interno fue el más difícil. Tuve que perdonarme a mí misma por haber sacrificado tanto por mis hijos. Tuve que perdonar a Daniel y a Carla, no por ellos, sino por mí. El perdón me liberó de un dolor que llevaba años cargando. Una noche quemé todas las fotos de Daniel y Carla que tenía en casa. No los odiaba, pero las fotos eran un recordatorio constante de un pasado que quería olvidar. Las cenizas de las fotos se mezclaron con las cenizas de mi dolor, y sentí que me estaba liberando de un peso que me oprimía. Y esa noche dormí por primera vez en paz, sin pesadillas, sin ansiedad. El cambio no fue solo sobre mí, sino también sobre mi nieta, Olivia. La amaba más que a mi propia vida, y no quería que ella creciera en un ambiente de desprecio y de odio. Comencé a pasar más tiempo con ella, a llevarla al parque, a leerle, a contarle historias. Quería ser un faro de amor y de esperanza en su vida. Quería que ella supiera que, a pesar de todo, el amor de una abuela es un amor que nunca muere. Me convertí en su confidente, su amiga, su protectora, y en sus ojos vi la gratitud, el amor y la esperanza que yo tanto buscaba. Me convertí en una nueva Aurora de la Rosa. Me convertí en la mujer que quería ser, la mujer que había enterrado en mis sacrificios. Todavía me preocupaba por mis hijos, pero ya no me preocupaba por lo que ellos pensaban de mí. Mi felicidad ya no dependía de ellos, sino de mí. No me estaba vengando, me estaba liberando. No quería que ellos sufrieran, pero quería que entendieran que el amor de una madre no es un derecho, sino un regalo, y que la dignidad de una mujer no es un privilegio, sino una conquista. Y esa conquista yo la había logrado en silencio, en paz y en dignidad. Cada día me sentía más fuerte, más confiada, más libre. El mundo, antes gris y triste, se llenó de colores, de vida, de esperanza. Comencé a socializarme con mis vecinos, a ir a fiestas, a hacer nuevas amistades. Me convertí en la Aurora que quería ser, la Aurora que Ernesto había amado, y mi corazón, antes vacío, se llenó de amor, de alegría, de felicidad. Mi vida, antes un río que corría hacia el mar de la tristeza, ahora era un río que corría hacia el mar de la felicidad, y yo estaba lista para navegar en ese mar, para descubrir nuevas islas, para encontrar nuevos puertos. El dolor de la humillación se convirtió en una memoria, un recordatorio de que la vida es una batalla y que el amor de una madre es un arma, pero un arma que debe ser usada para el bien, para proteger, para amar, para inspirar. Ya no estaba luchando contra mis hijos, sino por mí. Estaba luchando por mi dignidad,
por mi felicidad, por mi vida. Y en esa batalla sabía que saldría victoriosa, porque el amor de una madre, cuando es verdadero, nunca muere, se transforma, se renueva, se reinventa. Y esa fue mi reinvención. Por medio de esta virada interna, me di cuenta de que mi historia podría inspirar a otras mujeres. Mujeres que, como yo, fueron silenciadas, humilladas, olvidadas. Decidí que mi voz sería escuchada, que mi historia sería contada. Pero para eso, necesitaba apoyo, necesitaba una comunidad, un grupo de mujeres que se entendieran, que se apoyaran. Y para esa comunidad, decidí que sería un honor ser la líder. El apoyo que sentía de ustedes me daba fuerzas, me daba la certeza de que no estaba sola. Si tú también sientes que tu voz necesita ser escuchada, que tu historia necesita ser contada, únete a mí, suscríbete, activa la campana y ayúdame a dar voz a todas las auroras del mundo. Me acordé de una frase de Ernesto que amaba. La vida es como una mariposa, pasa por una metamorfosis y al final vuela hacia el cielo, libre y feliz. Y entendí que yo era esa mariposa. Había pasado por el dolor de la humillación, por el luto de la pérdida de mi marido, por el desprecio de mis hijos, pero no me rendí, me reinventé, me transformé y ahora estaba lista para volar. Estaba lista para ser la mujer que siempre quise ser, la mujer que Ernesto había amado, la mujer que merecía ser feliz. Mi historia era la prueba de que la vida no termina en la vejez, sino que se renueva cada día, en cada desafío, en cada conquista. Al final de ese mes, me sentí una mujer nueva. Ya no era la sombra de Ernesto, la madre de Daniel y Sofía. Era Aurora de la Rosa, la mujer que se reinventó. Ya no me sentía sola, me sentía libre. Mi corazón, antes lleno de dolor, ahora estaba lleno de esperanza. Sabía que el camino por delante no sería fácil, pero estaba lista para enfrentar los desafíos, para luchar por mi dignidad, para conquistar mi felicidad. Y mi primer paso sería el más importante de todos, sería el paso que cambiaría mi vida para siempre. Estaba lista para mi virada. La mañana después de la virada silenciosa, me acerqué al armario que había pertenecido a Ernesto. Estaba en nuestro cuarto, un mueble de madera maciza que él había construido con sus propias manos, un símbolo de su fuerza y de su amor. Lo abrí y encontré la caja de metal que él siempre guardaba en el fondo, oculta bajo sus viejas camisas. Era una caja simple, con el nombre de él grabado en la tapa. La abrí con el corazón latiendo a 1000 por hora, esperando encontrar recuerdos, pero lo que encontré me dejó sin aliento. Un testamento original, una escritura de una antigua hacienda y una libreta de ahorros. Mi mundo, que yo pensaba que era de tristeza y de soledad, se llenó de un poder que yo no sabía que tenía. La justificación para el secreto estaba en una carta, escrita con la letra de Ernesto. En la carta, él me decía que no confiaba en que nuestros hijos nos cuidarían en la vejez. Él había visto cómo los hijos de nuestros amigos se olvidaban de sus padres y no quería que eso nos pasara a nosotros. Él me decía que había trabajado toda su vida para dejar un legado y que ese legado era para nosotros, para que tuviéramos una garantía para nuestra vejez, para que no tuviéramos que depender de nadie. Y en esas palabras, en ese gesto de amor y de protección, yo me sentí amada de nuevo, me sentí honrada. El testamento era un documento que me dejó con la boca abierta. En él, Ernesto dejaba la casa que construimos juntos, para nuestra nieta Olivia, la hija de Sofía. En la carta, él me decía que Sofía siempre nos había amado y respetado, y que su hija merecía un futuro seguro, lejos de la influencia de Daniel y Carla. La escritura de la hacienda, por otro lado, era un regalo para mi hermano, quien siempre me había ayudado sin esperar nada a cambio. Y la cuenta bancaria, una cuenta secreta que él había mantenido por años, era para mí. Para que tengas la libertad de vivir la vida que te mereces, me decía la carta. Lloré leyendo la carta de Ernesto, pero mis lágrimas no eran de tristeza, eran de un amor y de un orgullo que yo no sentía desde que él se había ido. Lloré por el amor de un hombre que me amó más que a su propia vida, que me protegió incluso después de su muerte.
Pero en esas lágrimas también me sentí con una fuerza nueva. El poder que tenía en mis manos no era solo un poder financiero, era un poder moral. Era la prueba de que el amor de Ernesto por mí y por Sofía era más fuerte que el amor de Daniel por nosotros, y que en mi silencio yo había sido la guardiana de ese amor. El testamento era un documento que Ernesto había escrito y firmado. Él sabía que Daniel, como primogénito, esperaría heredar la casa, y por eso él había dejado un testamento que me daría el poder de decidir. Y en ese testamento había una cláusula que decía que si yo moría, la casa iría para Olivia. Pero mientras yo viviera, yo era la dueña. El testamento era mi as bajo la manga, mi arma secreta. Y en ese momento, yo entendí que mi silencio, mi dignidad, mi fortaleza, eran el legado de Ernesto, y que él había confiado en mí para proteger ese legado. La hacienda que Ernesto me había dejado era un lugar en el interior de un pueblo, un lugar que él y yo visitamos cuando éramos jóvenes y que él compró en secreto, con sus ahorros. Él quería que fuera un lugar para que nosotros, en nuestra vejez, tuviéramos un refugio. Pero ahora, la hacienda era un regalo para mi hermano, un hombre que siempre me había ayudado y que merecía una recompensa. La hacienda era un símbolo de la gratitud de Ernesto y del amor que él tenía por mi familia. Y yo, su esposa, era la guardiana de esa gratitud. La cuenta bancaria, con los ahorros de toda una vida, era un shock. Yo, que siempre viví con el dinero contado, que siempre me privaba de lujos para dar a mis hijos, tenía una cuenta con mucho dinero. Ernesto había mantenido la cuenta en secreto, porque sabía que si Daniel se enteraba, me pediría dinero para sus negocios. El dinero era un símbolo de mi libertad, de mi independencia. Ya no necesitaba trabajar, no necesitaba depender de nadie. El dinero era mi billete a una nueva vida, una vida de paz, de alegría, de libertad. El testamento, la escritura de la hacienda, la cuenta bancaria. Los 3 documentos eran un mapa, un camino a una nueva vida, un camino que Ernesto había planeado para mí, para que yo no fuera una víctima, sino una vencedora. Y en ese momento, yo entendí que mi silencio no era una debilidad, sino una estrategia para proteger mi corazón, mi alma, mi dignidad. Yo no estaba en una batalla contra mis hijos, estaba en una batalla por mi propia felicidad. Y en esa batalla, yo era la que tenía todas las cartas en la mano. El secreto de Ernesto me dio un nuevo propósito. Ya no era solo una mujer que se reinventaba, era una mujer que tenía el poder de cambiar el juego. Era una mujer que tenía la oportunidad de honrar la memoria de su marido, de premiar a los que la amaron y de castigar a los que la humillaron. Era una mujer que tenía el poder de la justicia. Y en ese momento, yo me sentí como una leona, protectora de su manada, de su familia, de su dignidad. El secreto me dio la confianza que necesitaba para continuar mi camino. Yo sabía que mi vida no sería fácil, pero sabía que tendría la fuerza para superarlo. El amor de Ernesto, su sabiduría, su bondad, vivían en mí, en cada documento, en cada palabra de su carta. Él me había dado el mapa, y ahora yo tenía que recorrer el camino. Yo estaba lista para mi venganza, una venganza silenciosa, elegante, justa, y que honraría la memoria de un hombre que me amó más que a su propia vida. Y en esa noche, con los documentos en mis manos, yo me sentí una mujer nueva, una mujer que no tenía miedo, que no tenía tristeza, que no tenía resentimiento, una mujer que tenía un plan, un propósito, un legado, y ese legado yo lo protegería con mi vida. El secreto de Ernesto no era solo un regalo, era un deber, y ese deber yo lo cumpliría con todo el amor y con toda la justicia de mi corazón. La batalla había empezado, pero yo tenía el poder. Con los documentos de Ernesto en la mano, mi primer paso fue buscar a su amigo abogado, el señor Ricardo. A los 70 años, Ricardo todavía tenía una mente aguda y una lealtad inquebrantable. Me recibió en su oficina, un lugar con olor a libros antiguos y café recién colado, y me miró con la misma compasión que Ernesto me miraba. Le mostré la carta, el testamento, la escritura de la hacienda y la libreta de ahorros.
Leyó cada documento con la atención de un cirujano, y cuando terminó, me miró a los ojos y me dijo: «Aurora, tu marido era un hombre muy sabio. Te protegió incluso después de su muerte». Sus palabras fueron un bálsamo para mi corazón. En ese momento supe que no estaba sola. Tenía un aliado, un guardián, un protector, y juntos honraríamos la memoria de Ernesto. El señor Ricardo, después de examinar los documentos, me miró con una seriedad que me dio un escalofrío en la espalda. «Aurora, tienes un gran poder en tus manos, pero debes ser estratégica y discreta. Si Daniel y Carla se enteran de esto, pueden intentar impugnar el testamento». Asentí, sintiendo el peso de la responsabilidad. Le conté la humillación que había sufrido, las palabras de Daniel, el desprecio de Carla. La indignación en su rostro me dio la fuerza que necesitaba. «No te preocupes», me dijo. «La justicia estará de nuestro lado». Y juntos empezamos a trazar un plan silencioso, una venganza elegante. Mi dolor se transformó en estrategia y mi tristeza en determinación. El primer paso fue legalmente proteger el testamento. Ricardo me explicó que, dado que Ernesto me había dejado el derecho a decidir sobre la casa, podíamos cambiar la beneficiaria. En vez de dejar la casa a mi nieta, Olivia, decidimos cambiar el testamento para que la casa fuera destinada a una institución de caridad en mi nombre. Mi corazón se partió al tener que tomar esa decisión, pero sabía que era por un bien mayor. La casa, el lugar donde crié a mis hijos, no podía ser un trofeo para Daniel y Carla. Tenía que ser un símbolo de mi dignidad, de mi amor por los que me necesitaban. Era un acto de justicia y una forma de honrar la memoria de Ernesto, que siempre fue un hombre generoso. Luego pasamos a la hacienda. Ricardo me explicó que la hacienda estaba a mi nombre y que yo podía hacer lo que quisiera con ella. Decidí que la mejor opción era alquilarla a mi hermano, para que él pudiera tener una renta mensual y una estabilidad. Mi hermano, que siempre me había ayudado sin pedir nada, merecía esa recompensa. El amor de Ernesto por él, por la familia que me amaba, era un amor que yo protegería. Ricardo redactó un contrato de alquiler y yo lo firmé con la emoción de saber que estaba haciendo lo correcto. La hacienda, antes un sueño de Ernesto, ahora era un símbolo de mi amor y de mi gratitud por mi hermano. El plan de acción continuó con las finanzas. La cuenta bancaria secreta de Ernesto era una fortuna. Ricardo me aconsejó que la moviera a una cuenta a mi nombre y que empezara a usar el dinero para vivir mi vida. Le conté que quería comprar de vuelta la casa de mi infancia, la casa que vendí para pagar la universidad de Daniel. Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Aurora, esa es la mejor decisión que puedes tomar. La vida es un círculo, y ahora es tu turno de ser feliz». Su aprobación me dio la confianza que necesitaba, y con el dinero de Ernesto, mi billete a la libertad, yo me atreví a soñar de nuevo. La compra de la casa de mi infancia fue el paso más emocionante de todos. La casa, antes un símbolo de sacrificio, ahora era un símbolo de mi autonomía. La visité, y el corazón se me llenó de recuerdos. Recordé mi infancia, mis sueños de ser artista, mi amor por los campos de maíz. La casa, aunque pequeña, era un refugio de paz, de amor, de historia. Y yo, que la había vendido por amor a mis hijos, ahora la compraba por amor a mí misma. La casa era la prueba de que el pasado puede ser redimido, de que los sueños pueden ser recuperados, de que la felicidad puede ser encontrada. Mientras tanto, mi vida con Daniel y Carla continuaba en una farsa silenciosa. Yo fingía estar triste, débil, sola. Cuando ellos venían a visitarme, yo me vestía con ropa vieja, me sentaba en la cocina y no hablaba mucho. Carla me miraba con lástima y Daniel con un sentimiento de culpa que él no podía esconder. Ellos pensaban que me estaban ganando, que yo estaba perdiendo mi batalla. Pero en mi silencio, en mis ojos bajos, en mi voz suave, yo escondía un plan, una estrategia, un fuego que ardía en mi interior. La tensión se convirtió en mi compañera. Cada vez que el teléfono sonaba, yo tenía miedo de que fuera Ricardo, dándome malas noticias. Cada vez que Daniel venía a mi casa, yo tenía miedo de que él descubriera mi plan. La vida se convirtió en un juego de ajedrez, y yo era la reina, que se movía en silencio,
estratégicamente, para proteger a su reino. Pero en mi soledad, yo tenía momentos de duda, de miedo, de angustia. ¿Será que estoy haciendo lo correcto? ¿Será que la venganza es la mejor salida? Me preguntaba. Pero luego me acordaba de Ernesto, de su amor, de su sabiduría y de mi dignidad. Y yo sabía que no estaba haciendo una venganza, sino una justicia. El plan de acción que Ricardo y yo trazamos era como una telaraña. Cada hilo, cada acción, se conectaba a la otra. El cambio de testamento, el alquiler de la hacienda, la compra de la casa de mi infancia. Todas estas acciones eran pasos para mi venganza. Una venganza que no era de odio, sino de justicia. Una venganza que me liberaría de mis hijos y que me daría la paz que yo tanto buscaba. Yo no estaba buscando un premio. Estaba buscando mi libertad. Y en la libertad yo encontraría mi felicidad. Ricardo me dijo que el proceso sería largo, que yo tendría que ser paciente, que tendría que mantener la farsa por un tiempo. Me dijo que Daniel y Carla no sospecharían, que me verían como una mujer débil, sola, que ya no era una amenaza. Y en esa debilidad yo encontraría mi fuerza. En la soledad yo encontraría mi compañía. En la tristeza yo encontraría mi alegría. El plan era como una obra de teatro. Y yo, la protagonista, la actriz principal, que daría a su público, a sus hijos, el final que ellos merecían. El proceso legal fue un laberinto de documentos, de abogados, de testigos. Yo firmaba cada documento con la mano temblorosa, pero con el corazón lleno de convicción. Me convertí en una experta en la jerga legal, en las leyes de herencia, en los derechos de un viudo. El conocimiento era mi arma, mi escudo, mi espada. Y Ricardo, mi mentor, mi guía, mi amigo, me protegía de los tiburones que se acercarían cuando se enteraran de mi riqueza. Al final, me sentí una mujer nueva. No era solo la madre que se reinventó, era la mujer que había encontrado su voz. Una voz que no gritaba, que no suplicaba, sino que actuaba en silencio. Una voz que no pedía amor, sino que lo daba. Una voz que no se humillaba, sino que se honraba. Y en esa voz, en ese silencio, yo encontré mi poder. El poder de ser Aurora de la Rosa, la mujer que había renacido de sus propias cenizas, la mujer que había luchado por su dignidad y la mujer que había conquistado su felicidad. La vida se convirtió en una obra de teatro, en la que yo era la protagonista, y mis hijos, el público, me veían, pero no me veían de verdad. Creían en mi fragilidad, en mi tristeza, en mi soledad, y yo, con una sonrisa sutil y una voz suave, los convencía de que yo era la mujer que ellos querían que fuera. Me veían, con mi ropa vieja, en mi casa silenciosa, y pensaban, está acabada, se está muriendo de tristeza. Pero por dentro, yo estaba más viva que nunca. Mi cuerpo, antes cansado y adolorido, ahora era flexible, fuerte, lleno de energía, gracias a las clases de pilates. Mi mente, antes llena de dolor, ahora estaba afilada, estratégica, llena de planes, gracias a mis reuniones secretas con Ricardo. En cada visita de Daniel y Carla, la farsa se volvía más elaborada. Me visitaban por obligación, por un sentimiento de culpa que intentaban esconder, y yo los recibía con la pasividad de una mujer que ya no tenía fuerzas para luchar. Carla me miraba con una mezcla de lástima y desprecio, me preguntaba por mi salud, y yo, con un suspiro dramático, respondía: «Mi salud no es la misma, hija. La soledad es una enfermedad que me consume». Y ella, creyendo en mis palabras, me miraba con una sonrisa victoriosa. Pensaba que me estaba rindiendo, pero solo estaba ganando tiempo, preparándome para mi virada. Yo no les estaba mintiendo. Les estaba mintiendo a la imagen que ellos tenían de mí. Me veían como la madre que había sacrificado todo, la mujer que no tenía sueños, la viuda que no tenía vida. Y yo los dejé creer eso. Pero detrás de mi apariencia frágil, estaba firmando nuevos documentos, haciendo nuevos movimientos bancarios, planeando mi futuro. Mientras ellos pensaban que yo estaba en casa, deprimida, yo estaba visitando mi nueva casa, la casa de mi infancia, y planeando la reforma. Estaba más fuerte que nunca,
más confiada que nunca, más feliz que nunca. La vida doble era agotadora, pero también emocionante. Sentía una adrenalina en cada paso, en cada mentira, en cada gesto de disimulo. Me sentía como una espía en mi propia vida, una espía que estaba recopilando información, que se estaba armando, que se estaba preparando para la guerra. Pero la guerra no sería con bombas y espadas, sería con la verdad, con la justicia, con la dignidad. Mi disimulo era mi arma más poderosa, y la usaría para el bien, para mi libertad, para mi felicidad. La mejor parte de la vida doble era la sensación de que yo tenía el control. Yo, que siempre fui controlada por mis hijos, por mi familia, por mis sacrificios, ahora era la controladora. Yo controlaba la narrativa, controlaba la imagen que ellos tenían de mí, controlaba mi destino. En cada visita de ellos, me sentía más poderosa, más segura, más libre. Ellos pensaban que tenían el control, pero yo era la titiritera que controlaba los hilos de mi destino. Sofía, mi hija menor, era la única que sospechaba de mi cambio. Me llamaba y me preguntaba, «Mamá, ¿estás bien de verdad? Tu voz suena diferente». Y yo, con una voz suave y una sonrisa en el rostro, la tranquilizaba. «Hija mía, estoy bien, solo estoy cansada». Pero ella, con la intuición de una hija que amaba a su madre, no me creía. Y en sus ojos yo veía la preocupación, el amor y la certeza de que algo estaba a punto de suceder. El amor de Sofía era mi única debilidad, pero también mi única fortaleza. La vida doble era una forma de protección. Me protegía de Daniel y de Carla, de su arrogancia, de su desprecio. Me protegía de mi pasado, de mi sacrificio, de mi dolor. Me protegía de mí misma, de la mujer que había sido, de la mujer que se humillaba por amor. La vida doble era mi armadura, mi escudo, mi fortaleza, y la usaría para protegerme, para curarme, para liberarme, y al final la usaría para mi virada, para mi victoria. No me estaba vengando, me estaba redimiendo. Me estaba redimiendo de un pasado que me lastimó, de una vida que me privó de mi felicidad. Me estaba redimiendo de mi silencio, de mi pasividad, de mi sumisión. La vida doble era mi forma de redención, mi forma de perdonarme, mi forma de amarme. Y al final, mi redención sería mi victoria. Y mi victoria, mi felicidad, mi futuro. La vida me dio una segunda oportunidad y la agarraría con ambas manos. Me acordé de una frase que Ernesto me dijo una vez. «Aurora, la vida es como una flor. Tienes que regarla, tienes que cuidarla, tienes que protegerla. Pero al final, florece y te da su belleza». Y yo, la flor que había sido descuidada, la flor que se había marchitado, ahora estaba lista para florecer, para dar al mundo mi belleza. Estaba lista para ser la mujer que siempre quise ser, la mujer que Ernesto había amado. El CTA debe ser insertado en el momento exacto de la escritura del bloque párrafo correspondiente, respetando la posición indicada en las directrices. Es prohibido dejar para añadirlo posteriormente o revisarlo al final. La ausencia de cualquier CTA en el punto indicado invalida el bloque y exige su reescritura inmediata. En este momento, quiero hacerte una pregunta que me atormentó por mucho tiempo. ¿Alguna vez has sentido el dolor de la humillación, el dolor de la indiferencia, el dolor del abandono? Y si lo has sentido, dime, sí, lo he sentido. Y ayúdame a encontrar a más personas que se identifiquen con mi historia. Mi objetivo es crear una comunidad de mujeres fuertes, que se apoyan, que se inspiran, que se liberan. Y si eres una de esas mujeres, únete a mí. Nuestra comunidad es nuestra fortaleza. Nuestra voz es nuestra arma. La farsa estaba llegando a su fin. Ya tenía todos los documentos, todos los testigos, todos los planes. Estaba lista para mi virada. La fecha estaba marcada. El lugar, mi nueva casa, la casa de mi infancia, los invitados, Daniel, Carla y Sofía. La ocasión, una cena de domingo, el mismo día de mi humillación. Pero esta vez, la cena no sería de dolor, de desprecio, de tristeza. Sería de justicia, de dignidad, de libertad. Y yo, la protagonista de la obra,
Les daría el final que merecían, y mi victoria sería mi felicidad. A casa de mi infancia, ahora reformada y llena de vida, fue el escenario de mi virada. El olor a madera nueva y a flores frescas se mezclaba con el aroma del estofado de ternera que estaba preparando, la misma receta de Ernesto que había sido el detonante de mi humillación. Daniel, Carla y Sofía llegaron con miradas curiosas, sorprendidos de verme tan radiante, tan llena de vida. Esperaban encontrar a la mujer frágil y deprimida, pero encontraron a una mujer fuerte y digna. La cena comenzó en silencio, un silencio tenso, pero yo lo rompí con una sonrisa suave, pero llena de autoridad. Les preparé el estofado de Ernesto, dije, para que se acuerden de dónde vinieron. Las palabras fueron como un puñetazo en el estómago de Daniel, que tragó saliva. La obra había comenzado. El primer plato fue servido en silencio, y yo, con calma, empecé a hablar. Les conté la historia de la casa, de los años de sacrificio que Ernesto y yo hicimos para construir la casa en la que ellos crecieron. Les hablé de los dobles turnos en la cocina, de las noches sin dormir, de la venta de mis joyas para que Daniel pudiera estudiar. Mis palabras no eran de tristeza, eran de hechos, de verdades. Carla me miraba con una expresión de incredulidad, de desprecio, y Daniel con un sentimiento de culpa que él no podía esconder. Sofía, por otro lado, me miraba con orgullo, con un brillo de admiración en los ojos. La cena, que debería haber sido una celebración, se estaba convirtiendo en un tribunal, y yo era la juez. El clímax de la noche fue cuando yo saqué los documentos. Puse el testamento de Ernesto en el centro de la mesa, y el silencio en el comedor se volvió ensordecedor. Daniel, con una voz temblorosa, me preguntó: «¿Qué es esto, mamá?» Yo lo miré a los ojos y le dije: «Esto es el legado de tu padre, el legado que él dejó para protegerme de ti». Las palabras fueron como una bomba. Carla, con una voz aguda, me dijo: «Aurora, no puedes hacer esto. La casa es nuestra, le pertenece a Daniel». Y yo, con una voz tranquila y segura, le respondí: «La casa es de Olivia, la hija de Sofía, y si yo muero, irá para ella. Pero mientras yo viva, la dueña soy yo». La expresión de Carla, de desprecio y de arrogancia, se transformó en una de pánico. Daniel, con una voz llena de rabia, me dijo: «Esto es una traición, mamá. ¿Cómo pudiste hacernos esto?» Yo lo miré, y en mi mirada le dije todo lo que no podía decir con palabras. Le dije que la traición era la de él, que la traición era la de Carla, que la traición era la de la familia que ellos habían destruido. Mis palabras no eran de odio, eran de justicia, de verdad, de dolor. Y ese dolor, en ese momento, se convirtió en mi fuerza. El show continuó con la revelación de la hacienda. Le dije a Daniel y a Carla que la hacienda que Ernesto había dejado era para mi hermano, un hombre que me amó y me protegió cuando mis hijos me abandonaron. La indignación en el rostro de Carla era un espectáculo de ver. Ella, que despreciaba a mi familia, que no respetaba mis orígenes, ahora veía que una parte de la herencia de su marido, de su padre, iría a mi hermano. La hacienda era un símbolo de la gratitud de Ernesto y un símbolo de mi amor por mi familia. El último golpe fue la revelación de la cuenta bancaria. Les dije que Ernesto, sabiendo que ellos me abandonarían, había mantenido una cuenta secreta para mí, para que yo tuviera la libertad de vivir mi vida. Daniel, con una voz rota, me preguntó: «¿Y qué vas a hacer con el dinero, mamá?» Yo lo miré, y en mis ojos le dije todo lo que él no quería escuchar. Le dije que el dinero era mi billete a una nueva vida, a una vida de paz, de alegría, de libertad, y que yo, Aurora de la Rosa, ya no era la mujer que se humillaba, sino la mujer que se honraba. Carla, con una voz llena de rabia y de desesperación, se levantó de la mesa y gritó: «Eres una vieja loca. ¿Cómo pudiste hacernos esto?» Y yo, con una voz suave y tranquila, le respondí: «Yo soy la mujer que te dio todo, que te dio un marido, que te dio una casa, que te dio una vida. Y tú, que me humillaste, que me despreciaste, que me abandonaste, ahora vas a ver que el amor de una madre no es un derecho, sino un regalo». Las palabras fueron como una espada que la cortó en dos. Daniel, con una voz temblorosa, me miró y me preguntó:
¿Y qué va a pasar con la casa de nuestra infancia? Y yo, con una voz segura, le respondí: la casa es mi casa, la casa en la que ustedes crecieron, la casa que yo construí con mis manos, y yo decidí donarla a una institución de caridad en mi nombre. La casa no será un trofeo para ustedes, sino un símbolo de mi amor por los que me necesitan. La expresión de Daniel, de tristeza, de culpa, de humillación, fue la prueba de que mi venganza había sido justa. Sofía, que había permanecido en silencio, se levantó y me abrazó. Ella me miró a los ojos y me dijo: «Mamá, estoy orgullosa de ti. Eres la mujer más fuerte que conozco». Las palabras de Sofía fueron el bálsamo para mi corazón, el premio para mi alma. El amor de Sofía era el verdadero legado de Ernesto, y yo, su madre, lo protegería con mi vida. La confrontación, que debería haber sido de gritos y de lágrimas, fue de silencio, de dignidad, de verdad. Yo no grité, yo di hechos, yo no lloré, yo di la verdad. Y esa verdad, en su silencio, en su dignidad, fue la espada más afilada que pude usar. Daniel y Carla se levantaron de la mesa, humillados, derrotados, y se fueron sin decir una palabra. Y yo, Aurora de la Rosa, me quedé en la mesa, con Sofía, con una sensación de paz y de justicia. El contraste entre el pasado y el presente era abrumador. Antes, yo era la víctima, la madre humillada, la mujer sola. Ahora, yo era la juez, la madre que se honraba, la mujer que se amaba. La escena de la venganza no fue de odio, sino de justicia, de amor, de dignidad. Y en esa dignidad, yo encontré la paz que tanto buscaba. Al final de la cena, Sofía me miró a los ojos y me preguntó: «¿Y qué vas a hacer ahora, mamá?». Y yo, con una sonrisa, le respondí: «Voy a vivir mi vida, mi amor. Voy a ser la mujer que siempre quise ser». La casa, antes un cementerio de recuerdos, ahora era un santuario de esperanza. Y yo, la mujer que se había reinventado, estaba lista para vivir en él. El último plato, el postre, fue un pastel de chocolate que yo había preparado, el mismo pastel que Carla había despreciado en la fiesta de Olivia. Lo corté en pedazos y se lo di a Sofía y a Olivia. Y en ese pastel, en ese gesto de amor, yo les dije todo lo que ellos necesitaban saber: que el amor de una madre es un amor que nunca muere, un amor que se reinventa, un amor que florece en la adversidad. El silencio que siguió a mi revelación fue más ensordecedor que cualquier grito. Daniel, con la cara pálida y los ojos llenos de ira y de desesperación, se levantó de la mesa. Carla, con el rostro rojo de la vergüenza, lo siguió. No hubo gritos, no hubo súplicas, no hubo lágrimas, solo un silencio de derrota. Daniel me miró por última vez, y en su mirada, yo no vi a mi hijo, vi a un extraño que había perdido todo por su arrogancia, un extraño que había perdido a su madre, a su casa, a su herencia, y en ese momento yo sentí una mezcla de dolor y de justicia, el dolor de perder a mi hijo y la justicia de haber ganado mi dignidad. El golpe fue tan fuerte que ellos no pudieron hablar, no pudieron reaccionar. Daniel, el médico de éxito, el hijo que yo había criado con sacrificios, se quedó sin palabras, sin argumentos, sin poder. Él, que siempre se creyó el dueño de la casa, el dueño de mi vida, ahora era un extraño en la casa que yo había construido. Carla, la mujer que me había humillado, que había despreciado mis orígenes, que había destruido mi familia, se quedó en silencio, con la cabeza baja, sin el poder de mirarme a los ojos. La farsa había terminado, y la verdad, en su silencio, en su dignidad, había sido la victoria más grande. En la mesa, con Sofía y Olivia a mi lado, yo sentí una paz que no sentía en años. La cena, que había empezado con tensión, había terminado con una sensación de justicia. Yo no había gritado, no había llorado, no había suplicado. Yo solo había dicho la verdad, y la verdad había sido la espada más afilada que pude usar. La derrota de Daniel y Carla no fue mi victoria, sino la victoria de la justicia, la victoria de la dignidad, la victoria de una madre que se levantó después de haber caído, que se levantó después de haber sido humillada, que se levantó después de haber sido abandonada. La casa, que antes era un cementerio de recuerdos,
Ahora era un santuario de esperanza. El estofado de Ernesto, que antes era el símbolo de mi humillación, ahora era el símbolo de mi victoria. Yo, que antes era la mujer que se humillaba, ahora era la mujer que se honraba. Y Sofía, mi hija, que siempre me amó, me miraba con orgullo, con un brillo de admiración en sus ojos. Ella era mi premio, mi tesoro, mi única esperanza. El día siguiente, Ricardo y yo nos reunimos en su oficina. Firmé los documentos de donación de la casa a la institución de caridad. La casa, que había sido mi hogar por tantos años, ahora sería el hogar de otros, y yo, que la había construido con mis manos, la donaba con el corazón lleno de amor. No era una pérdida, era una ganancia. La ganancia de saber que mi casa, mi historia, mi legado, serían un símbolo de mi generosidad, de mi amor por la vida, por la gente. Mi venganza no fue con dinero, no fue con humillación, no fue con desprecio. Mi venganza fue con justicia, con dignidad, con amor. La venganza de una madre que se levantó después de haber caído, que se levantó después de haber sido humillada. La venganza de una mujer que se amó a sí misma más que a los que la abandonaron. Y esa venganza, en su silencio, en su dignidad, fue la más grande de todas. El teléfono sonó. Era Daniel. Con una voz temblorosa me preguntó: «Mamá, ¿podemos hablar?». Yo lo miré, y en mis ojos le dije todo lo que él necesitaba saber. Le dije que no había nada de qué hablar, que él había tomado su decisión cuando me gritó en el comedor, cuando me humilló en mi propia casa, que él había elegido a su esposa, a su ambición, a su ego, por encima de su madre, que el amor de una madre no es un derecho, sino un regalo, y que él, en su arrogancia, había perdido ese regalo para siempre. No lo hice por venganza, lo hice para que él entendiera el valor del amor de una madre, para que él entendiera que la vida no es solo sobre el éxito, sobre la ambición, sobre el dinero, que la vida es sobre el amor, sobre el respeto, sobre la gratitud, y que él, en su ignorancia, había perdido la cosa más valiosa de todas. Y en ese momento, yo supe que mi venganza había sido justa. Mi venganza no había sido para humillarlo, sino para enseñarle. El peso de mi corazón, que yo había cargado por años, se fue. Me sentí ligera, libre, feliz. La vida que antes era un río de dolor, ahora era un río de alegría. La tristeza, el resentimiento, la amargura, se fueron. Y en su lugar nació la paz, la esperanza, el amor. Yo me había perdonado a mí misma, y al perdonarme, me había liberado. La victoria no fue sobre Daniel y Carla, sino sobre mí, sobre la mujer que se humillaba, que se sacrificaba, que se perdía en el amor por sus hijos. El amor de una madre es un amor que nunca muere, pero a veces, para que ese amor florezca, tienes que dejar que el pasado muera. Y en mi caso, yo tuve que dejar que mi pasado muriera, para que mi futuro pudiera vivir. Yo no era la víctima, no era la madre que había perdido a su hijo. Yo era la mujer que había ganado su dignidad, que había ganado su paz, que había ganado su felicidad. Y en esa victoria, yo encontré la fuerza para seguir adelante, para vivir mi vida, para ser la mujer que siempre quise ser. El teléfono se quedó en silencio. Daniel colgó, y yo, con un suspiro, cerré los ojos y me sentí en paz. La batalla había terminado, y yo había ganado. No había ganado una herencia, no había ganado una casa, no había ganado dinero. Yo había ganado mi dignidad, mi respeto, mi paz interior. Y esa victoria, en su silencio, en su dignidad, fue la más grande de todas. Habida de Aurora de la Rosa, antes un río de tristeza, ahora era un mar de paz. Se mudó a la casa de su infancia, la casa que había comprado de nuevo, y la reformó con todo el amor y el cariño que no se había dado a sí misma durante años. La casa, antes pequeña y humilde, ahora era un santuario de paz, con un jardín lleno de flores vibrantes y un interior lleno de colores y de vida. El olor a madera nueva y a flores frescas se mezclaba con el olor a café y a pan recién horneado. La casa era un reflejo de su alma, un alma que había renacido, que había florecido, y en ella, Aurora encontró la paz que tanto buscaba. La paz no era la ausencia de dolor, sino la presencia de alegría. Aurora,
que antes pasaba los días en silencio. Ahora pasaba los días cantando, bailando, plantando flores, cocinando para sí misma. Se reencontró con su pasión por el arte y comenzó a pintar cuadros con colores vibrantes, con temas de su infancia, de su amor por Ernesto, de su alegría de vivir. Sus cuadros no eran obras de arte, pero eran obras de su alma, un reflejo de su nueva vida. Y en ellos, Aurora encontró su identidad, su voz, su felicidad. La independencia que el dinero de Ernesto le dio fue su mayor alegría. Viajó, visitó nuevos lugares, conoció nuevas personas. Ya no estaba atrapada en la casa, en los sacrificios, en el pasado. Era libre. Era una mujer que tenía el poder de decidir su propio destino. Y en cada viaje, en cada aventura, se sentía más viva, más fuerte, más feliz. La vida, que antes era una rutina, ahora era una aventura. Y ella, la aventurera, estaba lista para explorarla. El amor de Sofía y de su nieta Olivia era su mayor tesoro. La visitaban todos los días, la ayudaban en la casa, la escuchaban, la amaban. Eran su familia, su única familia. Y en su amor, Aurora encontró la fuerza para seguir adelante, para perdonar, para amar. La honraban, la respetaban, la valoraban. Y en su amor, Aurora encontró el amor que tanto buscaba, el amor que merecía, el amor que había encontrado en sí misma, la comunidad de mujeres que había creado, la comunidad de mujeres que se apoyaban, que se inspiraban, que se liberaban. Era su nueva familia. Se reunían en su casa, en su jardín, y compartían sus historias, sus miedos, sus sueños. La veían no como la madre humillada, sino como la líder, la mentora, la amiga. Y en su apoyo, Aurora encontró la voz que había perdido, la voz que había reencontrado, la voz que había usado para su virada. La relación con Daniel se deshizo, se rompió, se convirtió en una memoria dolorosa. Pero Aurora no lo odiaba. Lo perdonó, no por él, sino por ella. Lo perdonó por su arrogancia, por su desprecio, por su humillación. Y al perdonarlo, se liberó de un dolor que cargaba por años. La vida de Daniel, sin la herencia, sin el amor de la madre, se convirtió en un reflejo de su arrogancia, de su desprecio. Y en su tristeza, Aurora sintió una compasión, una tristeza silenciosa. El silencio que antes era una prisión, ahora era una compañía. Aurora pasaba las noches leyendo, meditando, pintando. El silencio de la casa era un bálsamo para su alma, un lugar de paz, de reflexión. Ya no se sentía sola, se sentía en paz. La soledad, que antes era una enfermedad, ahora era una cura. Y en la cura, Aurora encontró su felicidad, su plenitud. El jardín de Aurora, antes un lugar de trabajo, ahora era un lugar de placer. Plantaba flores de todos los colores, de todas las formas, de todos los olores. Y en cada flor, en cada planta, veía la belleza de la vida, la belleza de su nueva vida. El jardín era un símbolo de su alma, un alma que había florecido, que había renacido. Y en su jardín, Aurora encontró el amor que había perdido, el amor por sí misma. La historia de Aurora no era una historia de venganza, sino una historia de superación. No se vengó de sus hijos, se liberó de ellos. No buscó la felicidad en el dinero, sino en sí misma. No buscó el amor en los demás, sino en sí misma. Y en su superación, Aurora encontró la felicidad, la paz, el amor que tanto buscaba. La vida de Aurora era la prueba de que la vida no termina en la vejez, sino que se renueva cada día, en cada desafío, en cada conquista. Era la mujer que se había reinventado, que se había transformado, que se había convertido en la mejor versión de sí misma. Era la mujer que había encontrado su voz, su fuerza, su dignidad. Y en su nueva vida, era la mujer que Ernesto había amado, la mujer que sus nietos amaban, la mujer que ella amaba. Aurora de la Rosa era una mujer que había encontrado su felicidad, no en un hombre, no en sus hijos, no en bienes materiales, sino en sí misma. Era la mujer que se había perdonado, que se había amado, que se había liberado. Y en su libertad encontró la paz que tanto buscaba. La casa de su infancia era su paraíso, su santuario, su hogar. Y en ella,
Aurora vivió el resto de su vida, llena de paz, de alegría, de amor y de dignidad. El silencio no era un vacío, sino el espacio donde florecía mi paz. El eco de la casa de mi infancia me susurraba que el hogar no es un lugar, sino la quietud del alma. Las arrugas en mis manos eran el mapa de un viaje que me llevó de la pérdida al reencuentro conmigo misma. La dignidad no es un regalo que se recibe, sino un tesoro que se conquista en el silencio del corazón. El amor de una madre, cuando se libera de la carga, se convierte en la fuerza más poderosa del universo. Finalmente entendí que la vida solo comienza de verdad cuando te atreves a ser la protagonista de tu propia historia.